Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Tardes. Sí, la escucho. Sí, perfecto. Bueno, miren, les voy a hacer su entrega porque obviamente ya tengo que hacer cargar obviamente mis calificaciones el día de hoy. Ya nada más les entrego concentrado y bueno, si no hay ningún problema para que ya pueda llenar sus actas y obviamente pues cargar sus calificaciones. Les había hecho saber la semana pasada que tenía dos, si mal no recuerdo, dos personas con problemática. Entonces, una de sus compañeras ya se comunicó conmigo y al parecer creo que ya tiene pase. Y me falta alguien más, entonces si tienen el pase o alguna situación, sí les pediría que me avisaran, porque si no, pues obviamente ya no habría manera. Yo cargo el día de hoy, pues bueno, ya no se podría. Les voy a proyectar la matriz y ya ustedes bueno, vamos comentando la forma de evaluación. Déjenme la proyecto, espérenme tantito. A ver, creo que ya les aparece. Bueno, acá tenemos su concentrado. Bueno, tenemos un concentrado, el que hacemos siempre, que es obviamente el de asistencias. Si se pueden dar cuenta, tuvimos 9 sesiones, entonces son las que se contemplan. A partir del día de hoy, pues ya estaríamos contabilizando la asistencia ya para segundo parcial. Como nos damos cuenta, pues todos pudieron presentar porque no tuve ningún problema de inasistencia y demás. Y bueno, pues la inasistencia que tuve, pues obviamente no generó ningún problema. Ahora, ¿qué tienen su porcentaje? Recordemos que al principio que les explicaba la forma de evaluación, les había comentado que su examen equivalía al 40, las actividades en plataforma el 35 y su participación en sesiones síncronas tenía una equivalencia del 25%. Acá se pueden dar cuenta, tienen los temas, obviamente los temas introductorios que se evaluaron las primeras sesiones. El segundo fue lo que hablamos de sistema financiero, donde obviamente se les pedía o se les recopiló una parte de participación. Y tenemos la participación de las unidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue la última actividad verbal, vamos a decirlo así, a manera de participación que tuvieron antes de su examen, que fue la semana pasada. Entonces, obviamente ya saben que se evalúa, el estratégico es el más alto y obviamente el sin nivel, pues es el que no cumplió. Como se pueden dar cuenta, bueno, no hice como una mayor valoración. Si estuvieron presentes, bueno, de manera directa o indirecta, pues se solicitaba la participación. Entonces, por ese lado, pues no hubo problema. Y en el último, pues obviamente quien no investigó, no lo entregó y demás, bueno, pues ya tiene la parte de sin nivel. Como son 13 actividades y nos tenía que arrojar el 25%, bueno, se pueden dar cuenta que tuvo un valor de 8, 8 y 9%. Posteriormente, en las actividades de plataforma, que es el 35%, tuvimos una totalidad de 8, ¿sí? O sea, de 8 actividades que también nos tenían que arrojar el 35%. Por eso pueden ver ustedes la diferenciación. Hay unas de 4, hay una de 5 y hay una de 6%, que fue obviamente el valor que tuvieron, que fue en este caso el último, que fue precisamente el estudio de casos que generó su participación verbal. Lo mismo, obviamente el entregado en tiempo informa, pues fue estratégico y el que no entregó, pues es sin nivel. Acá con ustedes, déjenme checar, creo que no tuve esa problemática. No tuve problemáticas de destiempo. ¿Qué quiere decir? Que pues nadie entregó ni en horas ni en días después. Por eso, como se pueden dar cuenta, pues no encuentran ningún resolutivo ni ningún otro margen. Entonces, solamente se valoró de esa manera. Y el último rubro, bueno, ustedes ya tienen, la plataforma les arrojó su calificación del examen, o sea, ustedes ya la saben. Como nos damos cuenta, todas las calificaciones fueron aprobatorias en el examen y bueno, pues nada más hace en automático el programa, nos arroja el porcentaje que tienen. Así es como se hizo la valoración. Ahora, antes de proceder a esto, voy a hacer la pregunta porque nos estaban comentando que se manifestaron creo que el cuatrimestre pasado algunas problemáticas generales, no dijeron ni maestro, ni materia, ni grupo, ni nada, pero pues obviamente se nos solicita que se haga una retroalimentación con respecto al examen. La pregunta es, ¿alguien tuvo alguna duda que digan, bueno, esta pregunta no la entendí, o esta pregunta yo sabía que era esta respuesta y la plataforma me dijo que no, o alguna cuestión de ese nivel? Se los pregunto por qué, porque si está en la duda o si está en la pregunta, hacemos la revisión completa del examen. Pero si no hay dudas o no hay inconformidades, pues creo que sería un poquito ocioso pues, irnos al examen y ir viendo pregunta por pregunta. Entonces, no sé, ¿alguien presentó alguna duda con algún reactivo, con alguna pregunta? Antes de todo.
Pues creo que no. ¿No? Bueno, digo, acá tienen sus calificaciones. Les digo, creo que esa problemática viene sobre todo cuando hay índice reprobatorio. En su caso, pues creo que la mayoría osciló entre el 9 y el 10. O sea, la realidad es que no hubo como problema. Ahora, entonces, si no hubo, pues ya nos evitamos esta parte de la retroalimentación o de la revisión completa del examen. Estas serían sus calificaciones finales. A ver, déjenme pasarlo acá. Estas son sus calificaciones finales. A ver, ahí está. Esas serían las calificaciones que les van a aparecer en el primer parcial, las que van a aparecer tanto en su acta como en el sistema. Igual lo mismo, pues estamos entre la mayoría, entre 10, 9, por ahí un 8, un par de 7, pero bueno, la generalidad, bueno, por lo menos en promedio, a ver, déjenme checar. El promedio como de grupo total es un promedio de 9. Y obviamente con estos resultados, pues para que los chequen y ya. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna aclaración con respecto de sus calificaciones finales o en su defecto? Pues obviamente que haya omitido calificarles algo de algún trabajo o alguna cuestión, pues de una vez coméntenme. No, ninguna. ¿No? Perfecto. Bueno, pues estas van a ser entonces las calificaciones que van a aparecer. Ya yo creo que más tardecito, yo creo que el día de hoy ya quedarían cargadas a su sistema y entregadas en sus actas, salvo obviamente en esto checar de las dos personas. No recuerdo exactamente quiénes son. De hecho, le comenté creo que a Giovanni. ¿No te acordarás quién te dije, Giovanni? Esther. Sí, ¿verdad? A ver, espérame. ¿Está por acá Esther? ¿Ya entró Esther? No, ¿verdad? Es que no ha entrado. Y es que sí, me mandó de hecho la comprobación de que verdaderamente ya había pagado, pero la realidad es que a mí el pase no me ha llegado. Y obviamente mientras el pase no llegue, pues tenemos la misma problemática de siempre. Pero bueno, eran dos personas, entonces si la otra persona está acá, porque no tengo obviamente las actas a la mano, sino ahorita en un ratito lo checo y ya les paso la información, en este caso con su compañero Giovanni. ¿Para qué? Para que si lo tienen, pues obviamente no haya mayor situación. Yo sé que a la larga pues les pueden componer la calificación, pero sé que luego es más complicado. Entonces, bueno, si no hay problemas hasta acá y si no hay ninguna situación con respecto a la parte de las calificaciones, bueno, pues ya dejaríamos esto a un lado y pues vamos a continuar con nuestro temario. Abogada, ya no vi mis Dígame, calificaciones que acabo de tener. Arturo, ¿verdad? Sí. A ver, Arturo, dame un segundo entonces. Sí, para que de una vez ya cerramos esto, si no. ¿Dónde estás, Arturo? A ver. Ahí ya te puedes ver, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está, Arturo. Tu calificación final es de 8. Aquí está tu concentrado de actividades entregadas, tanto de participación como de plataforma. Mira, aquí está. Tiene las dos primeras, la última obviamente no la realizaste, que fue la de la participación de las unidades de la Secretaría de Hacienda, que fue la última actividad. Y de ahí en plataforma entregaste 6 de las 8. Y bueno, tu examen fue de 10, entonces bueno, ahí no hubo problema. Pero sí, lo que te bajó a 8 fue esto, las dos actividades de plataforma no entregadas y la de la participación de las unidades. Ok. ¿Sí? Sí. Seguros, conste. La cumplí. A ver, bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Espérenme tantito. Les comentaba, se supone que la semana número 4, pues obviamente fue la semana de sus evaluaciones. En este caso estaríamos hablando que fue la semana pasada. Esta semana, o sea, de lunes a viernes de esta semana, estaríamos ya en nuestra semana 5. Ahorita en un ratito les voy a comentar lo que van a trabajar, lo van a presentar hasta la siguiente semana, pero va a estar contenido en la semana 5 para que no nos desfasemos y no tengamos problema al final. Entonces ya se va a empezar a trabajar la semana 5 y aunque lo presenten el día martes o miércoles, porque tenemos esa problemática de que no tenemos margen de días, o sea, tenemos los 2 días seguidos, que es lo mismo que nos pasó ahorita en la entrega, que pues obviamente hacen su examen miércoles y yo ya no los veo, bueno, ya no los escucho hasta otra semana más.
Entonces, aunque se presente la actividad en martes o miércoles, eso ya lo platicaríamos, que lo más probable es que sea martes, su actividad tendría que quedar cargada el día domingo, en la semana 5, para que obviamente no sientan de golpe la siguiente semana que tengamos actividad en semana número 6. Pero ahorita, bueno, platicamos eso. La semana pasada, bueno, la última sesión previa a su examen, estuvimos hablando precisamente de todas estas unidades, departamentos, órganos, etcétera, que ayudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a poder desempeñar sus acciones o sus facultades y funciones. Si mal no recuerdo, todavía acabamos de ver la de órgano interno de control y fue cuando hicieron su presentación de unidad. Posteriormente vamos a acabar de ver las unidades que nos restan. Tenemos en este caso la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Honestamente no recuerdo si la vimos o no, pero bueno, no está de más recordarla. Obviamente nuestro segundo parcial iniciaría a partir, obviamente ya tendríamos que hacer el corte porque si se dieron cuenta, pues abarcamos solamente hasta sistema financiero. ¿Qué quiere decir? Que nuestra segunda unidad va a venir desde donde empezamos a hablar de manera puntual del sistema financiero, o sea que empezamos a hablar órgano por órgano, en este caso de la Secretaría de Hacienda, hasta donde obviamente hagamos el corte. En el caso de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, tiene básicamente llevar toda la dirección de lo que es la política económica de nuestro país. ¿En qué materias? Bueno, en materias diversas, pero todas relacionadas a la cuestión financiera, tanto en materia financiera, en materia fiscal, en cuestión crediticia, en cuestión bancaria, en cuestión de divisas. De hecho, también se encarga de la fijación de precios o de tarifas en cuanto a bienes y servicios, claramente bienes y servicios de carácter público. Y también se encarga de regular pues toda la deuda pública, o sea, toda la deuda que propiamente tiene el país. Esto pues obviamente para que funcione pues tiene que generar cierto tipo de ejes o condiciones que ayuden a que precisamente nuestro país se pueda volver más productivo y que con esta productividad pues claramente podamos visualizar el crecimiento de la economía en México. ¿Sí? Y bueno, pues ver claramente toda esta parte de las cuentas externas de nuestro país y que se encuentre, pues por lo menos, si no en un nivel máximo, pues por lo menos digamos que a proporciones de los niveles que manejan otros países. Y con ello, pues que seamos un país pues financiable y rentable, por lo menos dentro de una salud financiera, si lo queremos ver así. La siguiente que tenemos es una unidad que se denomina unidad de crédito público. Esta unidad básicamente se encarga de toda la formulación, pero también de la evaluación de las políticas, de los programas, todos estos que al final de cuentas lo que buscan es captar dinero, captar recursos. No importa si es en mercado de dinero, si es en mercado cambiario, no importa absolutamente nada. Esta unidad de crédito público busca ampliar políticas para que se pueda captar mayor recurso. Esto pues no lo puede hacer de manera desproporcionada, no quiere decir que tengamos una situación difícil y que la solución sea incrementar un 10% más los impuestos, pues no se podría. Esta formulación y evaluación de políticas tiene que ir de acuerdo pues a toda la materia o a todas las condicionantes financieras que se encuentran en México. Al igual, pues obviamente se tiene que estar en un estudio constante de cómo se mueven los mercados en otros países, claramente cuántas empresas internacionales se encuentran en nuestro país, en ver si hay la posibilidad de que exista algún préstamo o algún crédito bilateral, ¿no? Con otros países, etcétera. Y esta unidad de crédito público, pues claramente tiene que atender a las necesidades que el gobierno propiamente, pues necesita para financiar. El gobierno propone y el gobierno dice qué es lo que hace falta para nuestro país. Ponemos el ejemplo, pues hacen falta más escuelas, hacen falta carreteras, hacen falta personal médico, sí pueden hacer millones de cosas falta, pero pues claramente el que lo va a financiar pues va a ser la Secretaría de Hacienda y por tanto su unidad de crédito público pues tiene que ver esta manera de cómo se pueden cubrir estas necesidades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué herramientas o qué es lo que tengo yo para poder cubrir estas necesidades del gobierno federal?
Como les decía, pues encontrar dinero y buscarlo pues sería lo más fácil, pero la realidad es que el marco a través del cual se tiene que mover la unidad pues claramente es una responsabilidad, que por un lado busca un equilibrio, pero por otro lado también busque satisfacer las propias necesidades del país. Esta unidad de crédito público no actúa sola, o sea, no actúa solamente con la parte o con la autorización de la Secretaría, sino que claramente también debe de atender a algo que se llama programa económico. Este programa económico lo autoriza propiamente el Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir? Pues nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores. Entonces, en conjunto, pues ellos tienen que ir visualizando lo que dice el programa económico para ver qué tan viable y qué tanto sí se puede cumplir y la realidad, pues qué tanto no se puede cumplir. Al igual, la unidad de crédito público también se encarga de buscar maneras o de buscar programas o de buscar herramientas para que precisamente los mercados locales, o sea, dentro del país, mercados de deuda, pues se puedan desarrollar, porque no necesariamente el financiamiento, los créditos vienen del extranjero, muchos de ellos son, digamos que entre el propio país, dependencias del propio país. Bueno. Tenemos una siguiente, igual es unidad, que es una unidad de asuntos internacionales de Hacienda. Esta unidad, bueno, como su propio nombre lo dice, cuando nos habla de la parte de internacionales, bueno, pues ya con eso nos da una idea como de cuál es la facultad que tiene esta unidad. Busca propiamente que se puedan realizar herramientas de política de Hacienda o de la propia Secretaría, pero para que pueda de alguna manera estrechar mayores lazos con otros países. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente se maneja un orden económico y financiero, pero no solamente con economía nacional, sino claramente pues también con economía internacional. Esto no solamente lo hace como búsqueda de apoyo, ¿no? O sea, no solamente dice, bueno, pues es que este me va a prestar dinero, bueno, pues ya hay que buscar estrechar lazos con ese país. No necesariamente, también su función va de la mano con que precisamente no existan abusos con nuestro país, para que obviamente todo este reparto económico y financiero que se da, pues sea de alguna manera pues equitativo y que por lo menos pues existe una parte de compromiso que manifieste una estabilidad. Y con ello pues que se puedan visualizar que existen beneficios económicos, beneficios técnicos que claramente pues ayuden a que nuestro país se pueda desarrollar. Y al desarrollarse un país, pues claramente nosotros como sociedad, pues vamos a ser directamente beneficiados. Por eso es que hay una constante comunicación con gobiernos extranjeros. Vamos a poner un ejemplo, yo se los había comentado ocasiones anteriores. A contrario censo de lo que pensamos, de que la Secretaría de Hacienda solamente regula cuestiones fiscales o cuestiones financieras meramente hablando en cuestión de economía o de recursos económicos, también se hace cargo de una parte muy importante, que es precisamente la parte aduanera. Y en este caso, pues es donde interviene mucho esta unidad de asuntos internacionales, cuando se habla de aranceles, cuando se habla de impuestos, cuando se habla de exportaciones e importaciones, pues es donde entra esta unidad de asuntos internacionales para ver qué es lo factible, ¿no? O sea, qué tanto realmente conviene la entrada de un producto, la salida de un producto, el cobro de un impuesto a un producto extranjero, entre algunas otras cosas, por mencionarles ejemplos sencillos. Bueno, tenemos la siguiente, tenemos un par de unidades más. Tenemos lo que es la unidad de política de ingresos tributarios y esa pues sí tiene que ver con una parte de contribuciones. Esta unidad lo que hace propiamente es que genera diferentes propuestas para que se visualice la parte de los ingresos tributarios. Lo mismo, no solamente nos habla de una política contributiva o fiscal, sino que también estas herramientas o estas alternativas también tienen que versar en otras materias, como lo es el comercio exterior, que la realidad es que es uno de nuestros grandes mercados y de las grandes fuentes de ingresos que tiene el país, toda la mercancía que se puede exportar. La parte aduanera, porque también toda esta parte fiscal o toda esta parte de impuestos o de tributos que se pagan al Estado por entradas o por salidas, pues son un gran ingreso que precisamente se genera. Y no solamente por la cuestión económica, pues claramente también por una cuestión de seguridad nacional.
Es más, esta unidad de política de ingresos también se encarga precisamente de generar alternativas para los estímulos fiscales, que eso es muy importante para todos nosotros. Pregunto antes de seguir avanzando, bueno, fiscal ya lo llevaron. ¿Qué es un estímulo fiscal? Si nos acordamos. ¿Un qué, perdón? Estímulo fiscal. Pues sería Reducir o diversas intentar el formas de pago reducir o externar el pago ¿no? de impuestos. Exactamente, ven en una parte de reducción y claramente en una parte de exención. Yo les había comentado, eso es muy importante porque obviamente nos ayuda a todos, sobre todo a los que ya pagamos impuestos de manera directa, toda esta parte de estímulos que nos ayuden a reducir o como bien comentan, hasta a poder exentar un pago de determinado tipo de impuestos o de determinado tipo de accesorio pues claramente nos ayuda muchísimo, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que requerimos? Pues mucha gente ha perdido el trabajo, personas que se dedican al comercio o a la cuestión industrial o empresarial, pues han bajado sus ventas y obviamente seguir pagando la misma cantidad de impuestos pues genera claramente una pérdida. Entonces, para evitar que todas estas fuentes de ingresos se acaben, pues por supuesto que qué es lo viable o qué es lo factible. Pues lo factible sería esta parte de ver la manera de estímulos fiscales, pero estos estímulos fiscales no solamente se pueden dar de manera, vamos a decir nosotros, indiscriminada, porque la realidad es que no se puede. No solamente se puede la parte de dar estímulos por dar estímulos, porque si no, entonces estaríamos cayendo en una parte de descontrol financiero. Entonces, todo este estudio de qué alternativas se pueden formular para dar algún estímulo fiscal, bueno, pues en este caso la encargada será la unidad de política de ingresos. Y al igual, pues obviamente el objetivo primordial de esta unidad es que precisamente existan los suficientes recursos, pero no solamente es como la cuestión primaria. Digamos que la unidad de política de ingresos es como la opción B, ¿me explico? ¿Qué quiere decir la opción B? Pues obviamente la alternativa, porque ya que tengo una unidad que se encarga de captarlos o tengo una unidad que se encarga de ver las maneras de ingresar, pues se deben de tener opciones y estas opciones o estas alternativas de ingresos para poder satisfacer todas las necesidades que generamos como ciudadanía o como sociedad, pues obviamente para eso existe la unidad de política de ingresos, como yo les decía y creo que claramente se aprecia. Estas unidades pues están rodeadas de gente especialista, obviamente en grupos financieros, es especialista en economía, en administración, en contabilidad. Y bueno, pues en algunas áreas ya vimos pues claramente la parte de los derechos, del derecho específicamente en diferentes áreas. Tenemos la siguiente, que precisamente es la unidad de legislación tributaria. Cuando vemos la parte de legislación, bueno, pues nos brinca ya la idea de más o menos poder presumir de qué se trata. Esta unidad de legislación tributaria lo que busca es coadyuvar propiamente en que se puedan mejorar estas finanzas. Pero no solamente a través de estrategias, a través de programas, a través de proyectos, sino que claramente esta lo que busca pues, es poder elaborar iniciativas de leyes. Y no solamente de leyes ordinarias, sino claramente, pues ya hablamos de todas las fuentes del derecho fiscal. También puede ser por la parte de los reglamentos, de reglamentos generales, de decretos, etcétera. Todos aquellos que puedan ser en materia fiscal o en su defecto en materia aduanera. ¿Para qué? Pues para darle forma o para darle sentido a las políticas públicas que claramente nos está arrojando el gobierno federal. ¿Por qué decimos gobierno federal? Porque recuerden que la materia, en este caso fiscal, financiera y económica, son competencia del gobierno federal. Bueno, no toda. En fiscal ustedes vieron que también hay cierto tipo de facultades específicas que sí se delegan a la cuestión estatal y a la cuestión municipal, pero la realidad es que son pocas. La mayoría, pues obviamente es parte de una materia federal. De ahí la lógica jurídica de que por eso pues tenemos nuestro código fiscal, por poner un ejemplo. Nuestro código fiscal es un código fiscal federal.
No tenemos un código fiscal del estado de Puebla, ni del estado de Oaxaca, ni de ninguna entidad federativa, precisamente porque es competencia federal. Entonces, esta unidad de legislación tributaria nos ayuda precisamente a eso, a darle forma a todas aquellas estructuras o a todas aquellas herramientas o medidas que formulan las demás unidades. Porque si no se les da este revestimiento, vamos a decirlo así, legal, pues claramente no se podría implementar porque pues claramente carecería de obligatoriedad para todos nosotros. Entonces, la unidad de legislación pues es muy importante porque ayuda completamente a darle forma. No solamente en la parte de legislación general o legislación ordinaria, también tenemos la parte de los convenios o los tratados, obviamente estos tratados de libre comercio, estos convenios o tratados internacionales en los cuales pues el Estado mexicano es parte, pues también precisamente la unidad de legislación tributaria es quien se encarga de darle forma. ¿Por qué? Pues porque son los conocedores de la materia. Claramente, digo, si nosotros nos vamos a una cámara, digo, y sin importar el partido político, pero si nosotros nos vamos a una cámara de senadores o una cámara de diputados, la mayoría tiene la caracterización de ser o politólogos o ser abogados, pero la realidad es que específicamente no es una preparación extensa en cuanto a la materia tributaria, fiscal, financiera, económica. Entonces, obviamente, pues tiene que haber alguien que tenga o personas que tengan el conocimiento ya con una expertise completamente especializada en estas materias para que las leyes pues queden completamente reglamentadas y queden completamente con apego a fundamentación. Porque si no, pues nos podemos meter en diferentes problemas que no vamos a platicar ahorita. Y esa sería nuestra siguiente unidad. Tenemos otra que es la unidad de coordinación y tenemos la parte de unidad de ingresos. Aldair, ¿me podrías leer tu recuadro amarillo, bueno, tu flecha amarilla, por favor? ¿Sí está Aldair ahí? Creo que no. Arturo, ¿me escuchas? ¿Tampoco? Dios, muchachos. Paola, ¿me escuchas? Sí. Sí, adelante, ¿El Paola, amarillo? por favor. Sí, nada más la flecha amarilla. Sí. Unidad de coordinación con entidades federativas. Contribuir conjuntamente con las unidades administrativas de la CHCP y del Servicio de Administración Tributaria en la formulación e instrumentación de la política de coordinación fiscal de la Federación con las entidades federativas y los municipios para lograr el desarrollo y el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno. Perfecto. Ok, ¿qué tenemos acá en el caso de la unidad de coordinación de entidades federativas? Precisamente hace un momentito hablábamos de esa parte, de que hay competencias específicas que tienen propiamente las entidades federativas. ¿Por qué? Porque también sería muy complejo que nada más un solo poder o en este caso un solo nivel de gobierno pudiera manejar todo. Entonces, en este caso lo que hace es buscar una parte de colaboración, descentralizar un poco las actividades o las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y con ello, pues claramente logra una parte de coordinación. Recuerden que es hasta mandato constitucional que nos habla de esta, no facultad, más bien de esta obligación de colaboración. Entonces, por tanto, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que tener una constante comunicación y tiene que tener una constante situación de relación con las entidades federativas. Pero como no lo puede hacer de manera directa, pues por lo menos necesita pues algo, un departamento especializado que lo pueda realizar. Y en este caso, pues quien le sirve de enlace, vamos a pensarlo de alguna manera, pues sería propiamente la unidad de coordinación de entidades federativas. Y con ello, pues claramente se puede lograr una estructura o por lo menos una parte de empate. Porque si no, pues sería muy triste que cada uno de los niveles de gobierno tuvieran normas que en algún momento hasta se pudieran contraponer y sobre todo en una materia que es de contacto o de carácter federal. Digo, aunque así sea, pero pues no se puede dejar de tomar en cuenta las entidades federativas. Y tenemos la siguiente, que es precisamente la unidad de ingresos sobre hidrocarburos. Giovanni, ¿me podría hacer favor de leerme su flecha naranja? Unidad de ingresos sobre hidrocarburos.
proponer las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, corroborar que el pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y a la contratista se realice conforme a lo establecido, y verificar y supervisar las operaciones que se desprenden las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Claro, en este caso en la unidad de ingresos, pues recordemos, una de las fuentes primarias o una de las fuentes, bueno, ya no primarias, vamos a decir lo que es uno de los pilares o estructuras fuertes que tiene nuestro país, pues se manejó mucho tiempo con la parte o se maneja con la parte de hidrocarburos. Entonces, lo que se hace en esta parte, pues es darle como un enlace diferente o darle un sistema apartado diferente para que se pueda tramitar toda esta situación, sobre todo porque recordemos, los hidrocarburos son propiedad nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los hidrocarburos? Pues obviamente se les tiene que dar un tratamiento específico. Desgraciadamente, esa es una de las problemáticas que actualmente se tienen. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, pudiendo formular diferentes herramientas por parte del Estado o hasta por parte de particulares, una parte de explotación o de extracción propiamente de las minas de hidrocarburos en nuestro país, no se tiene la infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues lo que pasa es que para no desaprovechar, pues se hacen especies de concesiones generalmente internacionales, en las cuales pues se da esta parte de colaboración o de contratos para que ciertas empresas extranjeras puedan pagar una determinada cantidad y claramente con eso se les da la autorización de ingresar a nuestro país y de poder tanto explorar como explotar y extraer propiamente nuestros recursos naturales, específicamente en este caso, pues hidrocarburos. ¿Y por qué digo que es una tristeza? Porque la realidad es que por eso tenemos problemáticas tan graves en cuanto a los elevados costos que se habían dado en cuestión de hidrocarburo, porque no tenemos ya la realidad, por ejemplo, hasta las propias refinerías, tenemos algunas en el país, pero la realidad es que están muy abandonadas. Y obviamente pues no se les ha invertido como se les tiene que invertir para una mejora. Por eso es que Petróleos Mexicanos pues va a pique porque pues no tiene la funcionalidad para hacerlo. Y el Estado lo que hace es decir, bueno, pues yo con que haya un pago de contraprestación que propiamente se tenga que dar con el contratista, pues pueden hacer lo que quieran. Y la realidad es que creo que la que está actualmente mayoritaria en cuanto a extracción de hidrocarburo es una empresa española. Y obviamente pues lo extraen y se lo llevan a su país y pues hacen sus manejos. Pero bueno, pues la unidad de ingresos sobre hidrocarburos, más que mediar o buscar alternativas para poder ingresar sobre esta vertiente, lo que hace solamente es regular que todo esté en funcionamiento y en apego a la ley, pero cuanto a la relación del Estado y contratista, que paguen los derechos y nada más. Entonces, pues eso lo vuelve un poquito complicado, digámoslo de esa manera. Tenemos las siguientes, bueno, tenemos una subsecretaría, tenemos una unidad y tenemos una dirección. En el caso de la subsecretaría de egresos como tal, ya vimos, ¿no? Manejamos mucho la parte de ingresos, ¿no? Cómo llega, cómo se hace del dinero, cómo se puede buscar la cuestión crediticia, la cuestión de préstamos, financiar, etcétera. Pero resulta que también tenemos, así como entra el dinero, pues así tiene que salir el recurso. Entonces tenemos precisamente una subsecretaría especializada de ello, que es la subsecretaría de egresos. Esta lo que hace es que básicamente pues va a organizar o va a planear propiamente la cuestión de los presupuestos. Todos los presupuestos que pasen por las manos de las entidades o de las dependencias de la Administración Pública Federal. ¿Para qué o para qué se hace este control? Pues básicamente es un mecanismo de vigilancia para que precisamente se cerciore que este presupuesto que se está mandatando, pues claramente pueda cubrir las necesidades de la Administración Pública Federal. Ya lo habíamos comentado en algún otro momento, no solamente basta con que diga que necesita X o Y cantidad de miles de millones de pesos. Obviamente se tiene que acreditar, se tiene que justificar que verdaderamente esta dependencia o esta entidad tiene esas necesidades. Y la subsecretaría de egresos, pues obviamente tendrá que visualizar y tendrá que garantizar que el presupuesto tenga que cubrir esas mismas necesidades. Por otro lado, tenemos a la unidad de evaluación del desempeño. En este caso, lo que hacen, yo lo había comentado con ustedes en algunos otros momentos,
Podemos tener muchos marcos, muchas herramientas, muchas leyes, programas, políticas y otras cosas más. Pero resulta que si esas no se implementan de una manera adecuada, ¿qué quiere decir? Si esas no cumplen las necesidades o los objetivos para las cuales fueron realizadas o implementadas, pues en automático son letra muerta. ¿Qué quiere decir? Que pues no sirven para absolutamente nada. Pues precisamente para eso sirve la unidad de evaluación del desempeño. Ellos básicamente se encargan de ver cómo se da el desempeño de los programas, cómo funcionan, cómo se están manejando estos que ya están implementados. Y claramente, pues no solamente evalúa o no solamente da seguimiento, sino que también tiene que dar contribuciones o tiene que dar propuestas para que precisamente estos programas se puedan volver más eficientes. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos que esta unidad de evaluación, otra de las funciones que tiene, aparte de contribuir y aparte de vigilar, también tiene la parte de tomar diferentes vertientes para ver que se lleve a cabo la cuestión de transparencia, ¿sí? Esta cuestión de transparencia pues siempre ha sido una gran problemática, yo creo que para todas las dependencias, para todas las entidades gubernamentales. Porque bien lo habíamos platicado, bueno, hay información que es pública, pero hay información que no. Es más, la información de tratos que se den entre particulares con el Estado, pues muchas de las veces por protección a la identidad, obviamente de los particulares, pues no se puede subir a esta parte de publicidad. Y con ello, pues realmente no tenemos un 100% de garantía de transparencia del gasto público. Y si a eso le aunamos toda la parte de la corrupción y si a eso le aunamos toda la parte de los malos manejos, de los funcionarios, etcétera, bueno, pues ahí tenemos mucho que, o deja mucho que desear propiamente, pero esto no solamente le pasa a la Secretaría de Hacienda, le pasa absolutamente a todos los organismos y a todas las entidades. Pero básicamente, bueno, pues eso es lo que busca o para lo que sirve la unidad de evaluación del desempeño. Y la siguiente que tenemos es la Dirección General de Recursos Humanos. Obviamente la de Recursos Humanos pues tiene que ver con toda esta gama y con toda esta parte del personal, de los funcionarios que trabajan ahí. ¿Por qué? Porque precisamente, pues obviamente lo que se busca es que el personal pues esté desarrollando, que sea un personal capacitado, actualizado, que se esté en una constante mejora y no solamente en la parte de conocimientos, claramente también en la parte de la atención, porque pues es una de las grandes problemáticas que también en México tenemos con esta burocracia de los funcionarios públicos o de los servidores públicos, que no son como las personas más amables y más eficientes en cuanto a rapidez en trámites y en cuanto a resolución de problemas. Entonces, técnicamente esta Dirección General de Recursos Humanos lo que busca es que estén capacitados, que se desarrollen, que sean evaluados de cómo están haciendo su trabajo y que con ello pues puedan buscar diferentes tipos de certificaciones de calidad y de atención. Eso es básicamente lo que hace la Dirección General. Lo mismo, pues tenemos pros y tenemos contras, pero muchas de las veces estos organismos ayudan. Muchas de las veces no tenemos una problemática directa como un acto de autoridad, ¿no? Eso ya sabemos perfectamente que es atacable a través de la vía del amparo. Pero muchas de las veces tenemos otras problemáticas como más enfocadas a los trámites, como que más enfocadas a la información. Bueno, pues no siempre es necesario irnos a un organismo externo o a alguna fuente externa para que nos resuelva el problema. Lo podemos hacer también dentro de la misma institución, ¿cómo? Pues a través de cuestiones administrativas, obviamente quejas y demás, dentro de la misma dependencia. Y el encargado de hacer toda esta resolución, pues va a ser precisamente la Dirección General de Recursos Humanos, ¿sí? Bueno, creo que ya es la última. Perfecto. Ok, bueno, con eso nosotros estaríamos terminando lo que es ya de manera muy específica o más a fondo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la actividad que yo les decía que tienen máximo para cargar el domingo, pero que la vamos a desarrollar el día martes? Va a ser precisamente una actividad en la cual vamos a hablar nosotros, ustedes, ya no quiero abordarlo mucho por una razón muy sencilla, porque empezar a hablar o ahondar mucho en el SAT,
la realidad es que sería muy redundante a aspectos o a cosas que ustedes ya visualizaron en fiscal. Entonces, meternos otra vez a qué hace el SAT y cómo lo hace y cuándo nació y para qué sirve. Se me hace un poquito ocioso en esa parte. Sin embargo, pues es un órgano descentralizado, si no es que el más importante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre todo porque más allá de que sean abogados en esta materia fiscal o financiera, pues somos ciudadanos y digo, creo que al final de cuentas como sociedad, es más, ustedes como futuros profesionistas, se van a tener que enfrentar al SAT tarde o temprano para cualquier tipo de trámite que ustedes imaginen. Entonces, sí es importante saber más o menos cómo se mueve la parte en la cuestión del SAT. Entonces, como nos vamos a ahorrar toda esa gama antes de pasar al Banco de México, sí me interesa que ustedes entren a la página del SAT. Yo creo que ustedes igual en fiscal, pues ya andaron y ya se saben más o menos hasta armar una declaración. Pero eso no nos vamos a meter. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se los voy a proyectar y me dicen si les aparece. Les aparece la página, ¿verdad? ¿Sí les aparece o no? Sí, abogada, es la ¿Sí de... aparece? Ok, bueno. Miren, acá tienen la página del SAT, ustedes ya les digo, ya la conocen. Lo que ustedes van a hacer o la actividad que vamos a desarrollar es que ustedes van a navegar en la página. O sea, van a entrar a lo que ustedes quieran. Les llama la atención declaraciones, a ver, presenta tus pagos provisionales. Les llama la atención factura electrónica, bueno, vamos a poner generar tu factura. ¿Quieren ver trámites de lo que aquí el asunto es que ustedes naveguen en la página, o sea, empiecen a curiosear en la página y puedan hasta vincularse un poquito con el conocimiento de la página, porque muchas de las veces hay usuarios que por el simple y sencillo hecho de que ustedes les saquen algún trámite de RFC o alguna parte de declaración, o sea, desde abogado me puede sacar mi declaración, por ejemplo. Son cosas bien sencillas, pero que muchas de las veces ni nosotros lo sabemos hacer para nosotros, porque contratamos contadores, pues bueno, muchísimo menos, ¿verdad? Para un usuario. Pero pues eso es parte hasta de un ingreso que pueden tener o de algo que les puede servir a ustedes más adelante. Hay cosas que por supuesto, pues cada área tiene su conocimiento de expertise, pero sin embargo, pues no está de más que por lo menos pues mi contador no me vea la cara con cosas tan simples. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entrar a navegar por curiosidad lectora, como ustedes quieran y manden. Lo que van a hacer es que van a localizar el que les sea de más interés, el apartado que les sea de más interés. Vamos a pensar que a ustedes les llamó más la parte de ya entraron a todo, ya curiosearon y demás, y vi que les llamó en trámites del RFC, me llamó más la parte de obtén tu RFC o tu clave única del registro de población de contribuyentes. En ese caso, ustedes van a entrar y van a ver cómo se va desarrollando el proceso. La realidad es que la plataforma es una plataforma mucho más amable a como lo era anteriormente. Anteriormente era una plataforma un poquito más complicada y con más problemáticas. Van a entrar y ustedes van a ir explorando cómo se van dando los trámites. Obviamente no lo hagan, nada más van viendo cómo se van desarrollando, a qué páginas los redirige y demás. ¿Para qué? Para que ustedes el día martes me van a explicar el trámite que fue de su elección y lo van a explicar paso a paso. Y así sus compañeros, tanto sus compañeros como yo y demás, pues vamos a aprender o vamos a saber, por lo menos de manera un poquito más sencilla, podemos visualizar, pues obviamente, cuáles son los trámites que nosotros podemos visualizar y cómo los podemos hacer. Por lo menos, pues vamos a hacer 7 trámites diferentes. Ahora, para evitar que ahorita van a empezar a visualizarla y demás, lo que sí les voy a pedir es que, no sé, vamos a poner un día. Hoy es martes, ¿les parece si mañana, no? Mañana les doy unos 10 minutos, empiezan a buscar a ver cuál es de su agrado y me puedan decir cuál es el que nos van a explicar para evitar que claramente pues se repita. En eso va a constar, como se tiene que hacer una redacción, porque no solamente van a ir por la página ahí sin saber qué hacer, eso es lo que van a subir a su plataforma, digamos que su serie de pasos para hacer un determinado trámite. Les vuelvo a poner el ejemplo. Digamos que a mí se me ocurre la parte del trámite de RFC para obtener mi RFC. Primero entro a la página sat.gov.mx, paso número 2, en el, no sé, en el icono que tiene trámites de RFC, elijo la tercera o cuarta opción.
Ahí me van a pedir unos datos de identificación y así me van a narrar su procedimiento, tanto en prosa, que es lo que van a cargar a su plataforma, y claramente, pues obviamente lo van a platicar acá. Lo tenemos que mostrar, ustedes, yo les dejo completamente libre, yo no comparto nada, ustedes pueden compartir y nos pueden ir guiando cómo se desarrolla su trámite. ¿Sale? ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta de la actividad que van a realizar que tenemos para entregarla el día domingo, pero que la van a presentar el día martes de la siguiente semana? O sea, tenemos toda una semana. O sea que esta tarea es para el martes. Exactamente. La tienen que Pero- cargar el domingo, ¿sale? Pero obviamente la vamos a presentar el martes. Si no les puedo decir desgraciadamente para mañana, porque pues tampoco se trata de nada más dejar por dejar, ¿verdad? Entonces, O sea, pero pero lo vamos que voy a subir a la dando los plataforma pasos. van a ser los pasos, nada más. exactamente, en la plataforma solamente van a seguir los pasos que ustedes siguieron para hacer su trámite, nada más, para que se quede ahí la evidencia de que están trabajando en X o Y cosa. Y ya el día martes ya nos lo explican a manera de aula invertida, para que obviamente nosotros sepamos pues de qué se trata, dónde entro, porque desgraciadamente con puro audio pues es un poquito complicado, necesitamos obviamente que nos vayan llevando en la plataforma a qué entrar, a qué no entrar, a dónde ir, qué puchar. En automático, aquí lo importante es que ustedes naveguen a través de la página del SAT. Y con eso se van a dar cuenta que la misma página les va arrojando los puntos o les va arrojando los trámites o los requerimientos que necesitan para ir realizando ese mismo trámite, que a la vez pues no es tan complicado como lo pensamos cuando no tenemos idea. La problemática es que casi nunca nos familiarizamos con el propio trámite. ¿Sale? ¿Sí? Sí, abogada. Perfecto. abogada. Yo les cargo en un ratito, digo, se los cargo desde hoy, pero ya ustedes deciden, igual se los dejo aperturado, ya sería hasta el día domingo. Es más, si quieren que se los deje aperturados para, no sé, para el día martes tampoco tengo ningún problema. Lo que no quiero es que se les junte porque la siguiente semana entramos a semana 6. Ese es el único detalle. Pero de ahí en fuera, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno. Entonces, si no hay problema, les dejo aperturado. Recuerden, empezamos a trabajar a partir de semana 5. Espérenme, déjenme, me busco su lista. No es, por ejemplo. Nada más sí les pido que vayan checando para que me digan cuál es el trámite que van a realizar. De todos modos, mañana les doy, no sé, unos minutos para que lo chequen, para que no se repita. Déjenme ver. Briones Galicia Giovanni. Presente. Fernández Campos Jesús Ginola. Presente. Ok, León de la Vega Aguilar Arturo. Presente. Méndez Carmelo Jessica. Presente. Montes La Palla Guadalupe Stephanie. Ramos Luna Aldair. Rojas Flores Marvin. Presente. Ok, Romero Corona Esther. Y Salas Teompacal Paola. Presente. Perfecto. Ok, tengo falta de 2 personas, pero Aldair ahí está y alguien se desconectó, pero no vi quién era. Lo siento. En sus cámaras, por favor, para que pueda tomarle su evidencia y ya puedan salir. Ya son 5 para las 4. Espérenme. Ahí va. Ay, espérenme, mi calendario. Ahí está. Perfecto, pues bueno, entonces así le hacemos. Cuídense mucho y nos estamos escuchando mañana. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, abogada, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Buenas tardes, abogada.